Los días previos al fatídico vuelo del 10 de enero de 2026 se tiñeron de una atmósfera cargada de presagios que ahora retrospectivamente parecen gritar advertencias ignoradas. Jason Jiménez, con su carisma arrollador y su voz que estremecía multitudes, comenzó a mostrar un nerviosismo inusual que sus allegados notaron pero atribuyeron al agotamiento de una agenda interminable. En conversaciones privadas compartió fragmentos de inquietud sobre los viajes en avioneta, algo que antes manejaba con la naturalidad de quien ha surcado cielos incontables veces. Sus ojos, siempre brillantes de energía, se ensombrecían cuando mencionaba la fragilidad de la vida en el aire, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre él. Amigos cercanos recuerdan cómo posponía decisiones menores relacionadas con el itinerario. Dudaba ante el sonido del motor en videos antiguos, que revisaba obsesivamente en su teléfono y repetía frases como si el destino estuviera susurrándole al oído. Esa inquietud no era mera superstición de artista, se convirtió en un eco persistente que ahora resuena con fuerza brutal. Lo más perturbador surgió de sus propias palabras meses atrás cuando en una entrevista confesó haber soñado 3 veces con un accidente aéreo, donde su vida terminaba abruptamente. Describió con detalle escalofriante la sensación de caída, el ruido ensordecedor del impacto y la certeza absoluta de que no habría escape. Aquellas visiones recurrentes lo dejaron marcado, tanto que en momentos de intimidad admitía sentir un escalofrío cada vez que subía a una aeronave pequeña. Sus compañeros de equipo lo escuchaban con sonrisas comprensivas pensando que eran fantasmas del estrés, pero él insistía en que los sueños eran demasiado vívidos para descartarlos como simples pesadillas. Poco a poco esa premonición se filtró en su comportamiento diario hasta volverse un hilo conductor invisible que unía sus días finales. El cantante que cantaba al amor y al desamor con pasión desbordada parecía cargar ahora con un secreto oscuro que lo hacía más humano y al mismo tiempo más vulnerable. En las horas inmediatamente anteriores al despegue, aparecieron señales físicas que nadie quiso interpretar como alarmas definitivas. Un video capturado por un miembro del equipo mostró el interior de la cabina donde una luz intermitente en el tablero exhibía un mensaje críptico que expertos ahora señalan como posible indicador de problema en el sistema de presión o alerta crítica. El piloto aparece distraído mirando su celular mientras la aeronave rodaba por la pista, un gesto que en retrospectiva genera preguntas inquietantes sobre la concentración en un momento tan delicado. Jason, sentado en su lugar habitual, lucía pensativo con la mirada perdida en la ventanilla, como si estuviera despidiéndose de algo intangible. Sus manos tamborileaban nerviosamente sobre el asiento y en un instante fugaz se le vio cruzar los brazos en un gesto protector casi instintivo. Aquellas imágenes que circularon rápidamente después de la tragedia ahora se analizan cuadro por cuadro revelando una tensión palpable que contrastaba con la habitual jovialidad del grupo. Otro detalle que emerge con crudeza es la forma en que el cantante interactuaba con su entorno en esos últimos minutos en tierra. Testigos en el aeródromo de Paipa recuerdan que caminaba más lento de lo acostumbrado, revisando repetidamente su equipaje como si buscara algo perdido o quizás intentara retrasar el momento inevitable. Conversó brevemente con el personal de tierra, haciendo preguntas inusuales sobre las condiciones meteorológicas y el estado general de la avioneta, algo que no formaba parte de su rutina habitual. Sus palabras eran cortas pero cargadas de una seriedad que desconcertaba a quienes lo conocían por su espontaneidad. Uno de los técnicos notó que insistió en confirmar el peso total de la carga, algo que rara vez hacía con tanta vehemencia. Esa minuciosidad ahora se interpreta como un intento desesperado de aferrarse a cualquier control posible ante una intuición que lo acosaba sin piedad. La atmósfera en el grupo también cambió sutilmente en las horas previas. Las bromas habituales se volvieron más forzadas y el silencio se instaló en momentos inesperados. Jason, que solía ser el centro de la algarabía, permaneció callado durante largos ratos, mirando al horizonte donde las montañas de Boyacá se recortaban contra el cielo vespertino. Un colaborador cercano confesó después que el cantante le había dicho en voz baja que sentía un peso extraño en el pecho como si algo estuviera a punto de romperse irreversiblemente. Aquellas palabras flotaron en el aire sin que nadie las tomara con la gravedad que merecían. El nerviosismo colectivo se disfrazó de rutina, pero debajo latía una corriente de inquietud que nadie se atrevió a nombrar abiertamente. Cada mirada, intercambio de gestos, pequeño gesto, parecía cargado de significado ahora que la tragedia ha puesto todo bajo una luz implacable. A medida que se acercaba la hora del despegue, los signos se multiplicaron de manera casi cinematográfica. Jason se detuvo un instante antes de subir la escalerilla y miró hacia atrás como si quisiera grabar en su memoria la imagen del aeródromo tranquilo. Su expresión era de alguien que intuye el final de un capítulo sin saber aún cuán definitivo sería. Dentro de la cabina se le vio ajustar el cinturón de seguridad con movimientos lentos, casi rituales,
y luego cerrar los ojos por unos segundos prolongados. Ese gesto de recogimiento contrastaba con la prisa habitual de los traslados artísticos, donde cada minuto cuenta para llegar a tiempo al escenario. Sus compañeros notaron el cambio, pero lo atribuyeron al cansancio acumulado de semanas intensas. Nadie imaginó que aquellos instantes eran los últimos en los que el cantante respiraría con libertad plena. La combinación de premoniciones confesadas, inquietud visible y detalles técnicos inquietantes crea un mosaico perturbador que obliga a replantear la narrativa oficial del accidente. Lo que inicialmente se presentó como una falla mecánica repentina, ahora se tiñe de preguntas sobre por qué tantas señales fueron ignoradas o minimizadas. Jason Jiménez no murió solo por un capricho del destino. Su propia sensibilidad pareció captar con antelación lo que estaba por venir, convirtiendo sus últimos días en una cuenta regresiva silenciosa pero inexorable. Cada gesto, cada palabra, cada mirada ahora cobra un peso trágico que transforma la historia de un artista querido en un enigma que sigue resonando con fuerza en el corazón de Colombia y más allá. Los primeros informes oficiales describieron el siniestro como un accidente inevitable causado por una falla mecánica repentina que dejó sin opciones al piloto en los instantes críticos del ascenso inicial. La avioneta Piper Navajo se elevó apenas unos minutos antes de perder sustentación de manera abrupta, virando hacia un lado y colisionando contra el terreno rural cercano a la pista de Paipa. Expertos en aviación apuntaron rápidamente al fenómeno conocido como stall, donde el ala pierde capacidad de generar elevación suficiente incluso con el motor aún funcionando, lo que provoca una caída casi inmediata sin tiempo para recuperación. Aquella explicación técnica se presentó con la frialdad propia de los protocolos aeronáuticos y calmó temporalmente la conmoción colectiva al ofrecer una causa concreta y previsible en aviones pequeños que operan en altitudes elevadas como las de Boyacá. Sin embargo, esa versión inicial pronto comenzó a resquebrajarse bajo el peso de detalles que no encajaban del todo con la narrativa simple de un desperfecto aislado. Otro ángulo explorado desde las primeras horas fue la posible sobrecarga de la aeronave, combinada con condiciones atmosféricas densas que reducen el rendimiento en despegue. La avioneta llevaba 6 ocupantes junto con equipo de sonido, instrumentos y equipaje personal necesario para la presentación en Marinilla, lo que generó especulaciones sobre si el peso total superaba los límites seguros para aquella altitud y temperatura vespertina. Pilotos consultados en programas radiales explicaron que en aeródromos como el de Paipa, la densidad del aire juega un papel decisivo, y cualquier exceso puede convertir un despegue rutinario en una maniobra al límite. Esta hipótesis ganó fuerza cuando se recordó que la aeronave había estado en mantenimiento durante todo diciembre, y que el cantante estaba considerando reemplazarla por una nueva, lo que sugería preocupaciones previas sobre su confiabilidad. El contraste entre la imagen de un artista exitoso y la elección de continuar usando una máquina con historial de reparaciones creó una grieta en la confianza hacia la versión oficial. A medida que transcurrían las primeras 48 horas, surgieron revelaciones que alteraron el panorama por completo. Un video grabado desde tierra mostró cómo la avioneta rodaba por la pista con una aceleración irregular y cómo el piloto parecía distraído, consultando su teléfono móvil en momentos previos al rodaje final. Aquellas imágenes se viralizaron instantáneamente, generando indignación entre seguidores que cuestionaron la concentración del capitán Fernando Torres en una fase tan delicada. Expertos independientes analizaron el clip cuadro por cuadro y señalaron que la aeronave no alcanzó la velocidad de rotación esperada antes de abandonar la pista, lo que apuntaba a una posible omisión en los chequeos o a una falla no detectada en el sistema de propulsión. El hecho de que la avioneta no contara con grabadores de voz ni datos complicó aún más la reconstrucción precisa de los últimos minutos, pero abrió la puerta a interpretaciones más sombrías donde la negligencia humana se convertía en el eje central de la tragedia. El punto de inflexión llegó cuando allegados al cantante revelaron que la aeronave había registrado una emergencia previa en vuelos recientes y que existía un expiloto dispuesto a declarar sobre irregularidades en el mantenimiento. Aquel testimonio pendiente creó una atmósfera de suspense mientras la aeronáutica civil insistía en que todos los certificados estaban al día. La contradicción entre documentos oficiales y relatos personales encendió la chispa de la duda colectiva y transformó lo que parecía un accidente trágico pero explicable en un enigma que exigía respuestas más profundas. Cada nuevo detalle filtrado actuaba como combustible para la especulación y obligaba a replantear si la muerte de Jason Jiménez había sido realmente un capricho del azar o el resultado de una cadena de decisiones que pudieron haberse evitado. La prensa nacional e internacional se sumergió en un frenesí de cobertura que amplificó cada rumor hasta convertirlo en certeza temporal. Programas matutinos dedicaron horas enteras a debatir si el stall fue provocado por error del piloto
o por sabotaje técnico, mientras redes sociales hervían con publicaciones que mezclaban dolor genuino con teorías elaboradas por usuarios anónimos. Fotos del lugar del impacto circulaban sin cesar, mostrando restos carbonizados y marcas en el suelo que algunos interpretaban como evidencia de explosión prematura, mientras otros veían solo el resultado lógico de un choque a alta velocidad. La familia del cantante pedía respeto y silencio, pero el vacío dejado por su ausencia se llenaba rápidamente con voces que exigían transparencia absoluta. Aquel torbellino mediático reflejaba el cariño profundo que Colombia sentía por Jason, pero también la desconfianza latente hacia instituciones que históricamente han tardado en esclarecer tragedias similares. En foros virtuales y conversaciones callejeras, la discusión se polarizó entre quienes defendían la versión técnica oficial y quienes veían patrones sospechosos en el historial de la avioneta. Algunos recordaban casos pasados de accidentes aéreos en el país donde las investigaciones oficiales terminaron archivadas sin conclusiones definitivas, lo que alimentaba el escepticismo generalizado. Otros argumentaban que insistir en conspiraciones restaba dignidad al duelo colectivo y desviaba la atención del verdadero dolor de quienes perdieron a un ser querido. Sin embargo, la intensidad del debate demostraba que la muerte de un artista tan querido no podía reducirse a un informe técnico frío, sino que tocaba fibras emocionales mucho más profundas que demandaban justicia visible y respuestas claras. Entre las hipótesis que siguen generando mayor controversia, destaca la posibilidad de que el accidente haya sido resultado de una intervención deliberada motivada por envidias o intereses ocultos en la industria musical. Susurros en círculos cercanos al cantante mencionan rivalidades intensas y deudas pendientes que podrían haber llevado a alguien a manipular el aparato durante el mantenimiento reciente. Aunque carece de pruebas concretas, esta idea resuena con fuerza entre fans que se niegan a aceptar que un hombre lleno de vida haya partido por un simple fallo mecánico. La premonición repetida en sueños que el propio Jason confesó semanas antes añade un matiz casi sobrenatural a esta línea de pensamiento, convirtiendo la tragedia en algo que parecía escrito de antemano y que alguien pudo haber acelerado. Otra teoría persistente apunta a negligencia sistemática en el sector de aviación privada, donde controles laxos y presiones económicas permiten que aeronaves con problemas sigan operando. Amigos del cantante han declarado que él mismo expresaba inquietudes sobre la avioneta, pero que la urgencia de cumplir compromisos lo llevaba a asumir riesgos calculados. Esta perspectiva no busca culpables individuales, sino que cuestiona un modelo de operación que prioriza ganancias sobre seguridad absoluta. Cada vez que surge un nuevo testimonio sobre desperfectos previos ignorados, la indignación crece y la pregunta se repite con más fuerza. ¿Por qué se permitió que un artista en la cima de su carrera viajara en una máquina que generaba tantas dudas? Los días siguientes a la tragedia se convirtieron en un torbellino de emociones encontradas, donde el dolor puro se mezclaba con una sed insaciable de respuestas que nadie parecía capaz de entregar de inmediato. La familia de Jason Jiménez se recluyó en un silencio ensordecedor, roto solo por breves comunicados que pedían respeto al duelo y paciencia, mientras las autoridades avanzaban en la investigación. Sin embargo, ese llamado a la calma chocaba frontalmente con la vorágine digital que ya había tomado forma propia. En cada esquina de las redes sociales aparecían hilos interminables, reconstruyendo segundo a segundo los últimos minutos del vuelo con la precisión obsesiva de quien se niega a aceptar lo inevitable. Fotos aéreas del lugar del impacto se compartían sin cesar, mostrando cráteres irregulares en la tierra que algunos juraban ver como huellas de algo más que un simple choque. Cada nueva imagen, cada nuevo ángulo, alimentaba la convicción de que detrás de la explicación técnica había una verdad más compleja esperando ser desenterrada. La indignación colectiva alcanzó su punto más álgido cuando se filtraron documentos preliminares de la revisión técnica que contradecían parcialmente el primer boletín oficial. En aquellos papeles aparecía mencionado un historial de alertas intermitentes en el sistema de combustible que habían sido reportadas pero nunca resueltas por completo. La revelación provocó una ola de furia entre los seguidores que comenzaron a organizar vigilias espontáneas frente a las oficinas de la Aeronáutica Civil, exigiendo auditorías independientes y la publicación inmediata de las cajas negras, aunque se sabía que la avioneta no las llevaba instaladas. Aquellas concentraciones nocturnas iluminadas por velas y pantallas de celulares se convirtieron en símbolo de un país que lloraba a su ídolo, pero que al mismo tiempo se sentía traicionado por un sistema que parecía proteger más a los responsables que a las víctimas. El llanto se transformaba en grito, y el grito en pregunta insistente que resonaba en las calles de Medellín, Bogotá, Cali y todos los rincones donde la música de Jason había sido banda sonora de vidas enteras.
Mientras tanto, en los estudios de televisión, los paneles de expertos se multiplicaban hasta el agotamiento, repitiendo una y otra vez los mismos fragmentos de video, los mismos testimonios, los mismos datos técnicos que ya todos conocían de memoria. Periodistas con micrófonos en mano abordaban a excompañeros de vuelo, a mecánicos retirados, a cualquier persona que hubiera tocado aquella avioneta en los últimos meses, buscando el detalle que pudiera cambiarlo todo. Cada entrevista nueva parecía prometer la llave definitiva, pero terminaba abriendo más interrogantes que respuestas concretas. La saturación informativa llegó a tal punto que algunos canales comenzaron a emitir especiales de varias horas dedicados exclusivamente al caso, convirtiendo la muerte de un cantante en un fenómeno mediático continuo que competía en rating con los eventos deportivos más importantes. Aquella sobreexposición generaba rechazo en sectores que pedían dejar descansar al artista, pero al mismo tiempo mantenía viva la llama de la curiosidad colectiva, incapaz de apagarse mientras persistiera la más mínima duda. En el ámbito internacional, la noticia trascendió fronteras con rapidez inusitada. Revistas especializadas en música latina dedicaron portadas enteras al misterio que rodeaba el accidente, mientras corresponsales extranjeros llegaban a Colombia para cubrir lo que ya se empezaba a llamar el enigma de Paipa. La comparación con otros casos famosos de muertes prematuras en la aviación privada se volvió inevitable, y los paralelismos se trazaban sin piedad. Cada vez que se mencionaba el nombre de Jason junto a tragedias pasadas, el peso simbólico aumentaba, convirtiéndolo en mártir involuntario de una industria que parecía repetir los mismos errores generación tras generación. Aquella dimensión global amplificaba la presión sobre las autoridades locales, que ahora debían rendir cuentas no solo ante sus ciudadanos, sino ante una audiencia mundial que observaba con lupa cada paso de la investigación. La aparición de un audio inédito grabado por el propio cantante apenas 48 horas antes del vuelo marcó un antes y un después en la percepción pública. En aquella conversación privada, Jason hablaba con un amigo cercano sobre la sensación extraña que lo invadía cada vez que subía a la avioneta, confesando que había pedido posponer el viaje, pero que finalmente cedió ante la responsabilidad con el público de Marinilla. La voz en el grabado sonaba cansada pero lúcida, y en un momento particularmente desgarrador admitía que si algo le pasaba quería que su música siguiera sonando sin que nadie la usara para lucrarse de forma indigna. Aquellas palabras pronunciadas con una calma escalofriante se viralizaron en cuestión de minutos, convirtiéndose en el epitafio involuntario que millones repetían una y otra vez como mantra de despedida. El audio no aportaba pruebas materiales, pero sí un testimonio emocional tan poderoso que reforzaba la idea de que el artista había presentido su final mucho antes de que ocurriera. A medida que pasaban las semanas, la investigación oficial avanzaba con una lentitud que exasperaba a todos. Los peritajes mecánicos se prolongaban, los testimonios se acumulaban, las muestras de laboratorio tardaban en procesarse, y cada informe preliminar parecía redactado con la intención de no comprometer a nadie de manera definitiva. Esa parsimonia alimentaba las teorías más oscuras y convertía a los investigadores en blanco de críticas feroces que los acusaban de encubrimiento o simple incompetencia. Mientras tanto, la viuda del piloto publicaba un comunicado desgarrador defendiendo la memoria de su esposo y asegurando que Fernando Torres había sido un profesional intachable que amaba volar más que nada en el mundo. Aquel mensaje conmovedor generó una corriente de empatía hacia la otra familia afectada, recordando que detrás de cada versión técnica había vidas destrozadas que merecían el mismo respeto y consideración. El capítulo más reciente, y quizá el más inquietante, surgió cuando un mecánico que había trabajado en la avioneta semanas antes decidió romper el silencio bajo anonimato. En una entrevista concedida a un medio digital, el hombre aseguró haber detectado irregularidades en el sistema hidráulico durante una revisión rutinaria, pero que sus advertencias fueron desoídas por superiores que priorizaban mantener el avión operativo para no perder contratos. Aunque el testimonio carecía de respaldo documental inmediato, su relato coincidía con varios detalles técnicos que ya habían sido señalados por expertos independientes, generando una nueva ola de sospechas sobre posibles negligencias deliberadas. La revelación obligó a la Fiscalía a abrir una línea paralela de indagación por posible homicidio culposo agravado, lo que elevó el caso a un nivel penal mucho más serio y complejo. En las redes la polarización alcanzó niveles extremos. Por un lado, estaban quienes exigían cárcel inmediata para todos los involucrados en el mantenimiento y operación de la aeronave, mientras por otro lado surgían voces que defendían la presunción de inocencia y pedían esperar las conclusiones científicas sin prejuzgar. Entre ambos extremos, flotaban las teorías conspirativas más elaboradas que hablaban de ajustes en los controles de vuelo realizados por manos desconocidas, o incluso de un posible encargo desde círculos de la industria musical que veían en el ascenso imparable de Jason una amenaza económica.
Aunque estas ideas carecían de sustento probatorio, su persistencia demostraba hasta qué punto la muerte del cantante había tocado fibras profundas de desconfianza social hacia las élites del poder económico y político. Hoy la investigación sigue abierta y cada nuevo peritaje, cada nueva declaración, reaviva el debate sin que se vislumbre aún un cierre definitivo. La figura de Jason Jiménez se ha convertido en algo más grande que su propia vida, un símbolo de talento truncado de premoniciones ignoradas, de riesgos asumidos en nombre del arte y de un país que se niega a dejar ir a uno de sus hijos predilectos sin haber entendido plenamente por qué se fue. Mientras su música sigue sonando en emisoras y playlists infinitas, las preguntas permanecen suspendidas en el aire como el eco de aquella avioneta que nunca llegó a su destino. El misterio de Paipa no es solo el relato de un accidente, sino el retrato crudo de una sociedad que cuando pierde a sus ídolos, exige verdad con la misma pasión con la que antes coreaba sus canciones. Y en esa exigencia colectiva, late la esperanza de que algún día las respuestas lleguen, no para resucitar al cantante, sino para honrar su memoria, evitando que otras voces se apaguen prematuramente en el mismo cielo indiferente que se llevó la suya. Finalmente persiste la hipótesis del error humano agravado por fatiga o distracciones personales del piloto. El detalle del teléfono móvil en mano durante momentos clave ha convertido esta posibilidad en la más discutida en círculos especializados, donde se recuerda que la fase de despegue exige concentración total. Si se confirma que una notificación o llamada desvió la atención en el instante decisivo, la responsabilidad recaería directamente en factores operacionales que pudieron mitigarse con protocolos más estrictos. Esta explicación, aunque dolorosa, resulta la más aterrizada para muchos y evita caer en terrenos conspirativos sin evidencia sólida. Sin embargo, hasta que la investigación oficial entregue conclusiones definitivas, cada una de estas líneas seguirá viva alimentando un debate que trasciende la mera curiosidad, para convertirse en un reclamo colectivo de verdad y memoria digna para Jason Jiménez y sus compañeros caídos. El vacío que dejó su voz potente ahora se llena con preguntas que resuenan sin respuesta inmediata, pero que mantienen encendido el fuego de la búsqueda incansable por entender qué realmente ocurrió en aquellos minutos fatales sobre el cielo de Boyacá.